Palestina, comienzo tal vez de una guerra civil, descartado por ahora el gobierno de unidad nacional. Estados Unidos, una polémica ley de procesamiento de los sospechosos de terrorismo. Hablaremos de Irak, de Afganistán, del Líbano y de Egipto, que abraza también el sueño nuclear. Shalom, bienvenidos a la tertulia de Radio Sefarat, una tertulia esta semana bien concurrida con 3 invitados. Presento a nuestra invitada por primera vez en Radio Sefarat, Macarena Gutiérrez, bienvenida. Hola, buenas tardes. Macarena es periodista del diario La Razón y es especialista en Oriente Medio. Estuvo en el Líbano durante la guerra reciente y nos va a contar enseguida. Presento también a Ken Dubin, que nos visita de nuevo. Ken, bienvenido. Buenas tardes. Ken es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, es politólogo, también profesor del Instituto de Empresa y también nos acompaña hoy, gracias por estar con nosotros, Pepe de Miguel. Buenas tardes, Alex. Pepe, como saben, es periodista, es analista y un habitual contertulio de este espacio en Radio Sefarat. Donde todavía me aguantáis, o sea que no todo el mundo y con muchísimo gusto, además. Macarena, cuéntanos, has estado en el Líbano, has estado durante esta crisis, la guerra entre Hezbollah e Israel, estuviste en Damasco y en Beirut. Sí, entré por Damasco, estuve en Beirut una semana, importante en el conflicto, que la semana que siguió a la matanza de Caná, y fue muy enriquecedor profesionalmente y personalmente, desde luego. Desde ahí has hecho crónicas. Cuéntanos, ¿has visto la guerra desde esa perspectiva? ¿Has hablado con la población libanesa? ¿Has tenido oportunidad de hablar con Hezbollah también? Sí, con algún portavoz, pero era difícil acceder a ellos. Estaban muy escondidos en el sur de Beirut porque eran un objetivo constante, ¿no? Entonces quedabas con ellos de alguna forma y te hacían una ruta guiada por las ruinas de las últimas destrucciones de los bombardeos aéreos israelíes, y trataban un poco de su propaganda y controlaban mucho la información y a los periodistas. Algunos les detuvieron, incluso algún periodista occidental, pero fueron liberados rápidamente. Pero... Sí, se ha hablado de amenazas a terroristas por parte de Hezbollah, que no había libertad de prensa. ¿No había libertad de prensa en el sur del Líbano? Bueno, en el sur del Líbano yo no estuve realmente, estuve en Sidón y nos pudimos mover con libertad, pero sí es cierto que en los campos de refugiados palestinos, por ejemplo, que era muy interesante, y en Sidón hay muchos refugiados palestinos, el acceso estaba muy controlado por el ejército libanés por una parte, pero sobre todo y sin duda por Hezbollah. Entonces te podías mover, pero no tan libremente como aparentaba la situación desde Beirut. Había que avisar, llamar por teléfono, en fin. Pepe, quería hacerle una pregunta, Macarena. Hemos leído durante todo el conflicto que tal vez Hezbollah no había calculado el impacto del secuestro de los 2 soldados. ¿Tú has podido tener la sensación, tal vez, de que Siria haya intentado recuperar parte de su antiguo papel utilizando Hezbollah? Es algo que también he oído. Pero claro, tú que has estado allí, ¿has notado un poco esa sensación o no? Era una especulación. Era un poco extraño porque Siria realmente no ha entrado, y el paso de Masna, que es el paso del este, que es directo desde Beirut hasta Damasco, yo por ejemplo lo cogí a la ida, a la vuelta no lo pude coger porque hubo un bombardeo aéreo israelí y lo destruyeron. Entonces, Damasco con eso se podía haber metido de una forma mucho más activa, ¿no? Y no hubo una reacción de Damasco como esperábamos muchos. Lo que pasa es que ahora abiertamente no puede ser. Pero ni siquiera a nivel mediático. Pero ni siquiera a nivel mediático. Es decir, estuvieron muy contenidos y evidentemente con la extensión de Hezbollah era como actuaban, pero no en primera persona, siempre a través de Hezbollah. Antes de entrar aquí en el estudio nos comentabas, y era muy interesante, creo que para también compartirlo con los oyentes, nos hablabas de que Beirut, realmente había 2 Beirut, un Beirut en guerra y otro Beirut en el que seguían los restaurantes abiertos, las discotecas, etcétera. ¿Cómo era vivir en esa ciudad escindida? Era extraño porque estaba el barrio en el que estábamos los periodistas, ¿no? Que era el barrio suní, y luego estaba el barrio cristiano, que era más tranquilo, pero en cambio al sur, en los suburbios del sur, en Jared Hreik, pues era otra ciudad, era completamente diferente. Cogías un coche y en 10 minutos pasabas de la normalidad más absoluta de una capital occidental, por supuesto más que árabe, una capital mucho más occidental, a unos barrios en ruinas en los que evidentemente la población musulmana es mayoritaria, las mujeres estaban veladas, todo estaba en el suelo. Entonces era un poco esquizofrénica la situación entre una parte de la ciudad y otra, sí. Macarena, también me gustaría preguntarte por la reacción de las personas no relacionadas con Hezbollah, sobre todo los grupos cristianos de druses. Esta gente hacía piña con Hezbollah cuando las bombas estaban cayendo encima, o había quejas y discordancia.
Había un poco de todo. Había discordancia, por ejemplo, de los drusos. Jumblat tenía una postura mucho más anti-Hezbollah. De hecho, les culpaban de haber metido a la población libanesa, bueno, y en la drusa por extensión, en este follón. Luego había parte de libaneses que no son musulmanes, que son los cristianos, que de alguna forma decían que era el momento de unirse, ¿no? Aunque hubiera sido Hezbollah el que ha iniciado claramente este conflicto, era el momento de unirse, de que todos los libaneses con Hezbollah a la cabeza, porque es así evidentemente, era el momento de unirse y no dejar que una injerencia extranjera una vez más haga del Líbano lo que quiera en cada momento. O sea que había también división. Hay una presentadora de la televisión libanesa, le hicimos una entrevista, que ella había perdido las piernas en un bombardeo después del asesinato de Hariri, cuando empezaron a atacar a periodistas antisirios, ¿no? Y ella nos contaba que a ella, ella es cristiana, que esto de Hezbollah evidentemente había venido mal al país, pero que había que estar unidos contra, en este caso, la intervención militar israelí. ¿Cómo valoras, Macarena, la solución a la que se ha llegado? Porque hemos oído de todo, hemos oído también que Hezbollah ha salido fortalecido, por otro lado que Hezbollah ahora tiene que, ha tenido que esconder las armas y que el Líbano recupera la soberanía, o el gobierno libanés, sobre todo el Estado. ¿Cuál es tu valoración de la situación? Yo creo que es una solución absolutamente transitoria, una vez más para Líbano, ¿no? Es una sociedad muy fragmentada, es una sociedad casi artificial, uno de esos estados creados artificialmente, y que yo creo que va a durar poco, y que Hezbollah ha salido fortalecido interiormente. Hay que decir que sí, aunque desde aquí lo vemos de otra forma, o algunos periodistas o analistas lo ven de otra forma. Interiormente, en el país, yo te puedo decir que la gente se considera vencedora, y no es una pose mediática que Hezbollah puede tener como una propaganda, es que ellos realmente consideran que Israel no ha logrado los objetivos, y eso es lo más importante, lo que considera la población, ¿no?, civil. Recuerdo la semana pasada en la tertulia se hablaba de que Israel sí que había logrado un objetivo, que es que hubiera esa fuerza, que hubiera incluso europeos de interposición entre... Bueno, no, sí que... Sí, yo, Alex, si me vas a permitir que discrepe un poco con Macarena. Yo sí creo que el varapalo a Hezbollah ha sido bastante fuerte. Hoy están sus líderes totalmente proscritos. Ha quedado totalmente desvelada su dependencia de Irán, y este intento de extender un arco chií que tanto preocupa, como también hemos comentado aquí algunas veces, a árabes o a egipcios, ¿no? Tal vez ahí esté el origen de querer volver al plan nuclear. Se han quedado sin gran parte de su arsenal. Ahora hay unas fuerzas que no olvidemos van a controlar como no se ha controlado hasta ahora la zona sur, fuerzas en las que incluso Turquía, un primer país con mayoría musulmana, va a enviar soldados. Yo sí creo precisamente el sacar tanto pecho, aunque ellos se lo crean, y puede ser que realmente por eso, es decir, no nos ha derrotado el ejército sionista, pero yo sí creo que la situación de Hezbollah es ahora muchísimo más precaria. Que haya conseguido también, ha conseguido paradójicamente que tal vez ahora el Estado libanés se ponga las pilas y empiece a funcionar realmente como Estado. Yo recuerdo esta semana, el año pasado, con ocasión del Katrina, donde defendían estos micrófonos más Estado, para que funcionen, si os recordáis, con nuestro amigo Ricardo Ruiz de la Serna. Entonces, tal vez, por primera vez, el Estado libanés el ejército libanés se ha podido desplegar en el sur. Claro, todo esto es muy fácil analizar desde aquí, ¿no? Macarena, es una entelequia, ¿no? Pero bueno, por primera vez si hay tropas del ejército libanés en el sur. Entonces yo sí creo que la guerra, la defensa de Israel frente a Hezbollah sí ha hecho bastante daño a Hezbollah. Lo que a mí me preocupa de esta situación, y discrepo un poco con Pepe, pero no completamente, yo creo que hay que hacer dos lecturas de esta guerra. Primero, la lectura internacional, en la cual Israel ha ganado algo porque ha podido conseguir esta fuerza internacional que pone una frontera entre Hezbollah y Israel, y eso para Israel es de enorme importancia. Pero hay otra lectura de política doméstica en Líbano que tiene muchísimo que ver con los orígenes de esta guerra, y yo no creo sencillamente que el Estado libanés es capaz de poner orden en esta situación, y no creo ahora mismo por sí solo no, pero claro, me temo mucho que no van a ser
jamás capaces de hacerlo, porque realmente como bien decía Macarena, es un estado artificial, y es más, las condiciones de división de poderes que se suscribieran cuando crearon este estado los franceses se basa en una distribución de religiones y etnias que ya no se da. Y ya ha cambiado. Y yo creo que lo que Hezbollah está, es que yo me temo mucho que en Líbano podríamos estar yendo hacia una situación de aquí a pocos años de limpieza étnica, porque realmente los otros no van a aceptar que Hezbollah y los shias tienen más poder, y Hezbollah no va a sentarse en las manos y esperar que que ellos sigan teniendo menos poder que les correspondía por las urnas. Y si os parece, Pepe, abrimos el debate a los temas de la semana, pero también en relación a Hezbollah en Israel. Esta semana se hablaba de que Hamas está copiando el modelo de Hezbollah en los territorios palestinos, especialmente en Gaza, 7.500 efectivos militares de Hamas. Por otro lado, tenemos la visita de la secretaria de Estado Rice, visita a la zona, se entrevista con el presidente palestino Abbas y habla de redoblar los esfuerzos para ayudar a los palestinos. Se reproduce una situación parecida a Hezbollah o sea, el hecho de que haya una milicia independiente del Estado y sobre todo también en parte en guerra con las fuerzas legítimas en Gaza, Macarena. Yo creo que más que una copia de Hezbollah, el problema que hay ahora, me da la impresión en Gaza por lo que estoy leyendo, es que Hamas está rearmando a lo que hasta ahora era una milicia, una guerrilla, y lo está convirtiendo en un ejército cuasi irregular. Es decir, está habiendo un rearme muy preocupante. Incluso decían esta semana las fuerzas de seguridad hebreas que incluso podría significar que están planeando un enfrentamiento de cara al verano, al próximo verano, con el ejército israelí. O sea, yo creo que va más allá de unos cuantos cohetes Sí, se habla Katyushas. también de acopio de cohetes Katyusha y de otras armas, toneladas de armas que pasan por la frontera de Egipto, ¿no? De Rafah. Sí, incluso estos días están haciendo alarde, creo que fue el miércoles pasado, afirmaron haber pasado 600 fusiles automáticos a sus militantes en Cisjordania. Pero yo lo veo más casi como un problema de guerra civil, no tanto como en Líbano. Yo entiendo que no es tanto una situación como la de Palestina, porque aquí es un movimiento que no ha sido capaz de hacerse con el Estado, de gobernar. La diferencia es que jamás ha ganado las elecciones, ¿no? Claro, efectivamente, no ha podido hacerlo, hay un boicot evidente internacional. Entonces aquí es una cuestión de no de enfrentarse al Estado, sino simplemente de ignorarlo, ¿no? De crear como dos estados dentro del no Estado. La situación es realmente compleja, y hablando de Estados Unidos, y ya que tenemos un invitado procedente de ese país, los Estados Unidos pidieron en su momento, hace casi un año, a Israel que permitiera jamás que se presentara a las elecciones palestinas. En esa época se hacía muy poco caso al presidente Abbas por parte de Estados Unidos, y ahora nos encontramos justamente con la situación contraria. Los Estados Unidos apoyando plenamente a Abbas en contra de Hamas, cuando supongo que no calcularon bien cuál iba a ser el resultado de esa invitación. Desafortunadamente para todos, el gobierno de Bush está cosechando exactamente lo que ha sembrado en todos los frentes. O sea, ha sido una serie de equivocaciones y malos cálculos y una ingenuidad impresionante y imperdonable de una serie de personas en las altas esferas de esta administración, que nos han llegado a situaciones desastrosas por todo el Medio Oriente. A estas alturas están intentando tirar para atrás y ofrecer su apoyo a Abbas en una situación en que Hamas es muchísimo más fuerte, muchísimo más radicalizado. Básicamente han visto que no hay manera de tirar para atrás y mantener su dignidad, y esa es una situación enormemente peligrosa, y creo que estamos todos con razón bastante preocupados. Ahora yo me pregunto, hasta qué punto tiene aquí la culpa los Estados Unidos. ¿Qué había que hacer en ese momento? ¿Permitir
jamás que se presentara a las elecciones en esas condiciones sin los requisitos previos de reconocimiento de Israel, abandonar el terrorismo, etcétera, o no? ¿Cuál es tu visión? Es que siempre pasa esto. Como decía, había un encargado de prensa de la embajada israelí que está trabajando ahora ya ha vuelto a Jerusalén, y que me decía, cuando Haider, ¿os acordáis? En Austria, su antisemitismo era evidente y había ganado, y él me decía, pero no hay que dejar, para que la democracia exista, no hay que dejar que la democracia se suicide, ¿no? Y esto pasaba un poco con este debate, como pasó en Argelia también, cuando... Es que las reglas también hay que establecerlas previamente, no pueden cambiar según la zona geográfica en la que eso es así. Pero yo creo que hay que hacer una lectura más larga y más histórica, porque si realmente queremos decir que no hay que cagar la democracia para salvarla, entonces desde hacía muchísimos años la comunidad internacional tenía que haber hecho más para conseguir que la autoridad palestina no fuera un gobierno absolutamente corrupto que dio pie a que Hezbollah entrara ofreciendo sus servicios sociales, ganando adeptos y apoyo entre la población palestina para llegar a una situación, o sea, realmente llegamos a una situación en Palestina en que realmente democráticamente teníamos que reconocer que Hezbollah tenía el apoyo y que se lo había ganado. Jamás, sí. Por supuesto, claro, con rectitud, con falta de corrupción como Fatah, que es que evidentemente lo ha ganado, como dices tú. Yo, para mí el problema no es tanto de que no se puedan cambiar las reglas del juego, que es evidente que no se puede cambiar a mitad de partido, sino de quién impone esas reglas del juego. Entonces, si poco menos que se fuerza que se celebren elecciones, no creo que desde fuera se pueda decir no, pero que se presenten quienes reconozcan a Israel, quienes renuncien. Eso lo puede hacer un Estado desde dentro. En España hay una ley de partidos muy contestada por muchos sectores, sobre todo la doctrina jurídica, pero que está aprobada en el Parlamento. Entonces, esta es la cuestión. No creo que desde fuera pudiéramos decidir, porque creo que llevamos, y me refiero al mundo occidental, demasiados años, primero creando estados artificialmente a finales del siglo anterior, y luego diciéndoles cómo tenían que hacer las cosas, y creo que no lo hemos hecho del todo bien, por lo menos. Vamos a ser muy indulgentes con nosotros mismos. Pasamos a otro tema relacionado también, lógicamente, con este conflicto, que es Irak y Afganistán. Esta semana salió un informe, se hizo público un informe de Naciones Unidas que hablaban de vasos comunicantes del terrorismo en Irak y en Afganistán. Casi tenemos un poquito de nuevo, Ken, ¿no? Lo que nos comentabas tú, esto se relaciona con ese informe previo hace una semana o 2 semanas que indicaba que la amenaza terrorista ha aumentado tras la intervención en Irak. ¿Esto es una consecuencia de esto? Pues en parte sí. Yo pude escuchar esta mañana una entrevista muy interesante en la Radio Nacional Pública norteamericana con el jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Afganistán. Y estaba hablando precisamente de esta gran batalla que había hace, creo, 2 semanas, donde mataron a varios miles de representantes de los talibán. Sí. Y él mismo reconocido, esto no realmente nos ha servido por poco, porque esta es una insurgencia que tiene toda la tribu de los Pashtun a su servicio, y son 16 millones de personas, y realmente la única manera que podemos ganar esto es ganar la lucha día por día imponiendo seguridad en los pueblos, porque lo único que le importa a pueblerino, campesino, analfabeto en el sur de Afganistán es la seguridad y la capacidad de sembrar y de recoger su cosecha, y punto, y se acabó. Y hasta que hagamos esto no vamos a conseguir nada. Y yo creo que hay una lectura que ha sido como una gran noticia en todo el mundo occidente, que por fin hemos ganado una gran batalla con estos. Exacto. Y escuchar el jefe militar de los Estados Unidos en Afganistán decir, esta batalla básicamente no nos ha servido por nada. O sea, ha servido por darles un mensaje que vamos a llevar la batalla a ellos, pero ellos no van a desistir. Dejarme introducir una nota optimista de una noticia que he leído esta semana en relación justamente a Irak y al terrorismo en Irak. Es que decían que Al-Qaeda está reduciendo su influencia en Irak porque los insurgentes reclutados de todo el mundo, y sobre todo el mundo islámico, el mundo islámico del Oriente Medio, muestran su disgusto y frustración cuando llegan a Irak y tienen que matar a musulmanes más que a soldados extranjeros, o que van a ser usados inmediatamente como suicidas. A mí esto me parece bastante
optimista, que bueno, se están dando cuenta de que esto, sobre todo lo último... es que no podemos olvidar que las primeras víctimas del terrorismo internacional, como el de Al-Qaeda, son los musulmanes. A veces, claro, nosotros nos horrorizamos, lógicamente, cuando tenemos 192 muertos en Madrid, los centenares en las Torres Gemelas, pero las primeras víctimas, primero, directas, porque les emplean como carne de cañón, vuelan a que sea, no importa, y segundo, por las condiciones de vida que les quieren imponer. Y como hay un repliegue del Islam moderado frente al avance de esta gente. Entonces ese es el tema, que es que yo considero que los musulmanes en el mundo son las primeras víctimas de grupos como Al-Qaeda. He mencionado al comenzar, se nos ha ido el tiempo de la tertulia, pero simplemente, muy brevemente, la noticia sobre Egipto, que también ahora se quiere apuntar al club nuclear, y dicen que también tienen carencias energéticas y quieren de aquí a unos 5 o 10 años tener centrales nucleares. Irán decía lo mismo. Hace poco en Madrid un viceministro hablaba de que tienen carencias energéticas y que es la forma de... Y Egipto ahora, a ver qué dice Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo responde? El embajador de Estados Unidos en el Cairo ha dicho que por qué no se va a colaborar con Egipto. Claro. Directamente. Claro. ¿Ken? Pues... no rompe un poco, o sea, la cuestión del tratado de no proliferación nuclear, obviamente estamos hablando de usos civiles en este caso, pero es el primer primer paso para algo más. Otra vez que se ven todas las contradicciones de las políticas de Occidente y sobre todo los Estados Unidos de favorecer a una serie de regímenes en absoluto democráticos y abiertos, y estamos ya recogiendo los frutos de esta estrategia. Se hablaba que esto es idea de Gamal, ¿no? ¿Cómo se llama? El hijo de Gamal Mubarak, que es el hijo y sucesor. Es que no olvidemos además el avance de los hermanos musulmanes oficiosamente presentados en las últimas elecciones. Entonces, claro, Egipto el régimen puede estar perdiendo popularidad entre estas bases que oyen estos cantos de sirena de los radicales. Entonces, bueno, es una forma de decir que todavía controlamos la situación, tal vez un salto adelante interno y una forma de recabar más ayuda externa. Lo que realmente hemos hablado siempre, pues eso, de Hamas, de esto, pero el avance de los hermanos musulmanes en Egipto. Que ganarían si hubiera unas elecciones abiertas y plurales, yo creo evidentemente. Que sí, razón, una situación que Israel ve con muchísima preocupación. Para terminar, sí que me gustaría dar la oportunidad a Macarena de terminar. Siempre hacemos una pregunta a todos los periodistas o corresponsales en Israel o periodistas españoles, que es cómo refleja la prensa española la crisis de Oriente Próximo, el conflicto israelí-palestino. Bueno, yo sé que Israel siempre tiene la queja, ¿no? A nivel Ministerio de Información israelí o la Embajada en España tiene la queja de que los medios españoles están inclinados a la parte palestina en concreto, en el conflicto árabe-israelí, pero yo personalmente puedo responder por mí. Yo donde voy intento colocarme con las víctimas civiles, sean israelíes en terrorismo suicida o sean las víctimas libanesas, en el caso, por ejemplo, de Cana. Yo hago mi trabajo como puedo, pero entiendo que a nivel de empresa informativa Israel siempre tiene esa queja y a veces tiene razón y a veces no. ¿Tu percepción como lectora de la prensa española? Es que está inclinado, pero a veces tienen razón en esa inclinación. Es decir, no siempre se hace una manipulación de la realidad a favor de los palestinos. Hay muchas veces que no hay más que defender esa inclinación hacia los palestinos. Dejamos aquí la tertulia, si os parece. Ha sido un placer, como siempre, contar hoy especialmente con Macarena Gutiérrez de La Razón, por primera vez en la tertulia, y espero que no sea la última, Macarena. Vale, gracias. Esperamos contar contigo muy pronto. Pepe de Miguel, un placer también, igualmente. Shabbat Shalom y buen Sukkot. Shabbat Shalom, buen Sukkot, sí. Y gracias por recordarlo. El programa, de hecho, esta tertulia aparece en el programa especial de Sukkot, que es este fin de semana. Ken Dubin, muchas gracias y hasta siempre. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, hasta siempre, amigos, aquí en la tertulia de Radio Sefarad.